La clase de hoy versa sobre el último tema de la asignatura, que es el tema 4, concerniente al procesamiento de invertebrados. Eh, Sabemos que el Ecuador pues, tiene una producción muy grande de invertebrados, una parte producto de la pesca, de la extracción artesanal de invertebrados, y la mayor parte proviene de la acuicultura. Tenemos casi un millón, más de 1.200.000 toneladas de camarón producido, y del resto de los invertebrados, como ostras, eh, la producción alcanza a lo mejor a 100 toneladas, proporcionalmente pues muy pequeño, pero sin embargo es un producto que está creciendo, tiene muchas ventajas. La tecnología que se usa para su cultivo es relativamente reducida, de poca magnitud, y es fácilmente implementable por parte de comunidades artesanales. Eh, Además, el costo del producto es interesante. Se vende entre medio dólar la unidad de ostra, y pues eso ha permitido que más cultivadores se incorporen espontáneamente. Hace 10 años el gobierno implementó el cultivo de ostras en Ecuador, pero luego no solamente es el grupo inicial de 4 comunidades de pescadores artesanales que se habían incorporado como cultivadores, se mantuvo, sino que se han incorporado otros productores espontáneamente al cultivo. Inclusive ahora tenemos productores independientes que producen semilla de ostra, y ha permitido pues que este cultivo se expanda. Inicialmente fue la SPOL, a través del SENAIM, la institución que proporcionó las semillas de ostras. Las primeras se trajeron de Chile, los primeros ejemplares, y su cultivo es relativamente sencillo. Su cultivo es la producción de semillas, ¿no? Eh, y posteriormente, pues la prefectura de la península de Santa Elena incorporó una unidad de producción de semillas, y luego ha habido productores independientes que se han dedicado a la producción de semillas, ¿no? Entonces, eh, estos son los dos cultivos. En el caso del camarón, pues ustedes saben que la acuicultura del camarón se inició en los años finales de los años 60. Al principio las poslarvas eran extraídas del mar, pero posteriormente, en los años 70, el gobierno restringió el uso de semillas naturales, y obligó a que las semillas fueran extraídas o producidas en laboratorios. Como es hoy en día, la totalidad de las semillas pues, se producen en laboratorios. La- los reproductores se tienen en aguas de la mejor calidad, como es la zona cercana a salinas. Allí se producen los desoves. El huevo de las camaronas son fertilizados al momento que se liberan el cuerpo de la hembra, y el náupleo que sale de allí pues se vende a los laboratorios de poslarvas que están localizados a lo largo de la costa ecuatoriana, sobre todo en la misma comunidad de Salinas Santa Elena, y eh, en Manta, ¿no? Ya. Entonces, bueno, el cultivo de camarón ha alcanzado unas dimensiones bien importantes. Somos el primer productor mundial de camarón, inclusive más que los chinos, cosa que sorprende, porque los chinos producen una enormidad de camarón, sin embargo no alcanzan la producción que mantiene el Ecuador, de más de 1.200.000 toneladas. Entonces, vamos a ver en la clase de hoy una serie de especies que constituyen la materia prima del trabajo en este tema de invertebrados. Luego vamos a ver los procesos que se cumplen en cada grupo de organismos para su procesamiento industrial. Eh, Nosotros vamos a hacer una práctica la semana que viene,
donde vamos a preparar productos a base de invertebrados, como es el caso de los marinados, que vamos a ver el día jueves de la semana que viene en la planta piloto de la facultad. Y las siguientes, y el día 13 tenemos una visita al laboratorio, a la planta piloto de la Subsecretaría del Ministerio, del Viceministerio de Agricultura y Pesca en San Mateo, donde vamos a preparar una serie de productos eh, que estoy por definir si van a ser eh, surimi, hamburguesas, croquetas apanadas y congeladas, empacadas al vacío y ahumados. Eso es mi idea inicial. Estoy conversando con el ingeniero de alimentos Teófilo Calderero, que es el responsable de la planta, para que definir las posibilidades de trabajo que tenemos en esa zona, ¿no? La idea es poder ejemplificar algunos de los procesos que se pueden desarrollar para el procesamiento de productos pesqueros dentro de las limitaciones que tiene la planta piloto. Ellos no tienen cómo enlatar, pero en la parte de enlatados ya lo vimos cuando fuimos a visitar la empresa eh, eh, Puerto Mar, y ustedes mismos que han trabajado en algunas empresas donde ya han estado pues viendo cómo es el proceso de enlatado y los detalles que tiene cada uno de los elementos que constituyen el proceso. Entonces, bueno, voy a compartir la, la presentación. Eh, Dime, por favor, Eliana, si la estás viendo. Sí, sí se ve. Ya. Ok, vamos a ponerla más grande. Ok. Entonces, los componentes que vamos a estudiar son la manera como se procesan, eh, ahumados y marinados, envasados en distintos líquidos de cobertura y la utilización de los residuos de procesamiento. No sé si de tiempo hoy a cubrir todos estos aspectos porque tenemos clases. De todas maneras, quedan 2 semanas de clase, eh, aunque una la perdemos porque vamos a estar en la planta piloto, pero yo creo que entre hoy y una clase terminamos de cubrir los aspectos del tema 4 y solamente quedarían las prácticas para desarrollar y finalizar el sílabo de esta materia. Entonces, lo que constituye la materia prima de invertebrados que se procesan actualmente en Ecuador, bueno, se procesan, algunos no se procesan. Ahí el término que usé no es enteramente adecuado, ¿no? Entonces, en lo que a crustáceos se refiere, tenemos los camarones. Los camarones pueden venir de granja, que son penes guanamey casi exclusivamente. Hace años se producían las dos especies, Peneus guanamey y Peneus stylorostris. Hoy en día, stylorostris solamente se produce de la pesca de captura, no se usa para cultivo. En la pesca de captura también salen, bueno, por supuesto sale banamey, stylorostris, y camarones marrones, como occidentalis, californiensis. Y luego en la pesca de captura muy cercana a la costa salen unos camarones muy pequeños. El pomada, Proterocephalus precipua, el tití, Siphopeneo ribetti, y otra especie que sale en menor proporción, Trachypeneus virdi. ¿Ustedes los han visto alguna vez estos animalitos, estos camarones pequeñitos? Dime, Ana. Anita. Eliana. Disculpe, no le escuché, se me estaba entrecortando. Ya. No, te pregunto, Ana, si has visto estos camarones pequeñitos, son bastante pequeños, lo máximo que llegan son a tener 10 centímetros de longitud total en comparación con los otros que pueden alcanzar 24 centímetros como talla máxima, ¿no? Casi una cuarta. Estos camarones, el Protragipene, el Sifropeneo y Trachypeneo, son bastante pequeños y se usan mayormente en restaurantes, en chifas, para combinar en el arroz. Porque en el arroz te ponen unos cuantos camarones grandes, pero la mayoría de los camarones que se usan para el arroz en los chifas son camarones pequeños de este grupo, ¿no?
vamos a ver que luego de que hagamos la identificación de la materia prima, vamos a ver los procesos que se usan con cada uno de los grupos de estos camarones. En los cangrejos tenemos varios, ustedes lo que conocen mayormente es el Ucido occidental y el cangrejo rojo, que viene de la zona cercana a Guayaquil, el oro, el cangrejo azul, Cardizoma crassum, que viene de la zona de Esmeraldas, norte de Manabí, la jaiba, el Caninectes toxotes, que proviene de la costa, sobre todo de los barcos arrastreros, que operan en Guayas o cercanas a la desembocadura del río Guayas. Luego el cangrejo de piedra o pangora, el calapa convexa. Estos son cangrejos que tienen unas grandes tenazas. El cuerpo no tiene mucha carne, pero las tenazas son muy grandes y pues tienen ese interés, ¿no? Entonces estos son los cuatro tipos de cangrejos que logré identificar aquí en Ecuador. A veces uno va a los mercados y consigue la venta de estos ejemplares. Sobre todo el Leucides y el Cardizoma se venden vivos, ustedes los han visto, que, en unas ristras amarrados. La jaiba y el cangrejo calapa se venden muertos, refrigerados. Las langostas. La única langosta que se procesa aquí en Ecuador es la langosta espinosa, Panulirus penicillatus, y la langosta espinosa verde, Panulirus gracilis. Son abundantes sobre todo en las zonas rocosas o coralinas como las que rodean al archipiélago de las Galápagos. Allí en Galápagos pues son pesquerías importantes. En la costa ecuatoriana continental también son importantes, sobre todo en Manabí, donde tenemos un conjunto de playas rocosas. En las playas arenosas no son tan abundantes porque las langostas suelen esconderse de día entre las piedras, en los huecos, mientras que de noche salen a comer. Ellas eh, son depredadores, tienen unos grandes dientes con los cuales pueden partir la concha de las almejas, que mayormente son su alimentación. Eh, Eventualmente, pues en la clase, voy a tratar de pasarles un video para que lo vean en sus casas, donde vamos a ver cómo hay un cultivo en Vietnam donde las langostas las mantienen en jaulas y las alimentan con almejas. Ellos echan sacos de almejas dentro de las jaulas para alimentar las langostas y luego pues las exportan sobre todo a China, ¿no? Eso lo vamos a ver, se lo mando para sus casas porque no lo tengo disponible en este momento. Bueno, esto es lo que se refiere a crustáceos. Vemos que hay algunos son de mar, otros son de tierra. Eh, de río tenemos algunos cangrejos de río, pero no tienen importancia comercial todavía, ¿no? Pero en todos los ríos de Ecuador vamos a conseguir camarones y cangrejos. Sin embargo, son, así como en Venezuela y en Colombia, la gente cuando va a los ríos a bañarse, pues hace comida cerca del río y obtienen los cangrejos y los camarones del río y los incluyen en sus platos, ¿no? Pero no son artículos que normalmente se comercializan. Por eso no los incluí en la lista de especies que se pueden comercializar y procesar aquí en Ecuador. En cuanto a los moluscos, eh, el principal molusco que se cultiva en Ecuador es la ostra japonesa, Magallana gigas. Ya les expliqué al comienzo de la clase cómo se desarrolló el cultivo. Actualmente pues tenemos ya 10 años de cultivo de la Magallana gigas. Eh, es posible que al final de la clase les muestre algunos detalles de cómo se hace el cultivo de ostras aquí en Ecuador. Pero vamos a cubrir primero la parte perteneciente a esta asignatura, como es el procesamiento, y luego vamos a hablar de acuicultura. La ostra
nativas, las ostras nativas son tres: Esterotea prismática, Crassostrea cortesiensis y la ostra perlera Teria externa. Esterotea prismática es una gran ostra. Si van a Playita Mía, en toda la entrada van a ver una sola persona que vende esta ostra. Una ostra bastante grande, casi tiene como 10 o 15 centímetros de diámetro. Eh, eh, y pues para sacarla hay que bucear con un martillo y un cincel y se saca la ostra de la piedra donde ellas se reclutaron cuando eran larvas, ¿no? Cuando eran juveniles, perdón. La Crassostrea cortesiensis es una ostra muy parecida a la Magallana gigas, pero se ha detectado su presencia en el estuario del río Chone. Allí, pues nuestros colegas de la UTM Bahía la están trabajando, y es posible que en el futuro pues se haga el desove y el cierre del ciclo. Sabemos que el cierre del ciclo significa que tomamos reproductores, hacemos desovar en el laboratorio, las larvas se cultivan hasta que estos tienen juveniles, los juveniles se fijan en unas láminas plásticas de las cuales se pueden desprender con facilidad porque la ostra suele pegarse como juvenil en sustratos duros, como piedras. Allí pues es muy difícil despegarlas, salvo que uses un cincel y un martillo. Pero en los laboratorios lo que hacen es que lo colocan láminas plásticas o botellas plásticas que el plástico se puede doblar y se desprende la ostrita y luego pues se vende a los productores individualmente. Uno de mis tesistas compró, eh, creo que eran 10.000 ostras y gastó $90 por esa parte de la tesis del tesista, ¿no? La ostra perlera, la teria externa, pues su nombre lo indica, produce perlas, tiene un nácar muy bonito. Todos los moluscos en general producen perlas. Lo que pasa es que hay algunos, como la teria externa, otras especies que son otras perleras, que tienen un nácar muy vistoso. Algunas pueden ser perlas doradas, perlas en grises o inclusive la perla negra. Entonces, es lo que le da vistosidad a las perlas y, por supuesto, mayor valor. La teria tiene un tejido mucho más denso que la Crassostrea o la Striostrea, y entonces uno puede preparar ciertos platos con teria, ¿no? Además de producir perlas, pues también nos las podemos comer y tiene esa característica, no es tan blanda como la ostra magallana, sino que es más durita. Eh, las vieiras son muy importantes, pero no tenemos bancos de vieiras aquí en Ecuador. Eh, Aquí les menciono tres de ellas: el Nodipecten subnodosus, Argopecten ventricosus, eh, ventricosus, no ventrocosus, y Spondylus princeps. Spondylus, el nombre ya se lo está diciendo, es una especie emblemática del Ecuador. Tenemos una carretera que va desde Machala hasta Esmeralda, que es la vía Spondylus. Va por la costa, ¿no? Entonces, los Spondylus, las cuatro especies que tenemos, eh, fueron utilizadas por los indígenas hace miles de años y la utilizaban como forma de comercio, como material de intercambio para el trueque, y obtener mercancía, entregando conchas de espóndilo para otras comunidades indígenas en la costa americana, y era una forma de pago, ¿no? Como si fueran monedas. Argopecten ventricosus es el único Argopecten que tenemos aquí en Ecuador, porque en Perú tenemos Argopecten purpuratus, que ese sí forma bancos importantes, y aquí muy cerca, en Piura, tenemos la principal zona productora de Argopecten purpuratus de Perú, donde se lo captura, se lo extrae con la pesca y también se lo cultiva. Y es un producto de exportación importante en Perú. Pero Purpuratus requiere agua fría y lo que tenemos es la otra especie, Argopecten ventricosus, que también es una viera importante, pero no se explota comercialmente por pesca.
En lo que sí tenemos la posibilidad es que de las tres especies, el Senaín puede producir larvas, de tal manera que pudiéramos cultivarlas eh, para producirlas masivamente. De las vieiras vamos a ver que lo que se extrae es el músculo, porque las vieiras son los únicos moluscos bivalvos que pueden nadar, gracias al gran músculo que tienen, que pueden contraerlo y nadan por propulsión a chorro. Cuando el músculo se contrae, el agua que está dentro de las valvas sale expulsada y el molusco se desplaza en dirección opuesta. Entonces ese gran músculo se extrae de la vieira, se congela y se exporta. Tiene mucha importancia en Europa, sobre todo al norte de España, donde el símbolo de la ciudad de Santiago de Compostela es una vieira, porque representa, la vieira representa al apóstol Santiago, que vivió sus últimos días pues al norte de España, ¿no? Las conchas es el molusco bivalvo más importante que tenemos en Ecuador, forma plato, constituye parte de la culinaria eh, eh, tradicional del país. Hay tres especies. La Anadara tuberculosa es la más importante por su volumen. Anadara similis es menos importante. Y Anadara grandis es bastante grande, casi 4 veces el tamaño de las otras, pero sale muy poco. Estas especies suelen estar enterradas en los manglares y las personas que las extraen pues tienen que meterse dentro de las raíces de mangle durante la baja marea para meter la mano en los huecos. Me imagino yo que ellos tienen sus técnicas con unos palitos que van, meten el palito y si sienten algo duro, entonces meten la mano porque hay posibilidad de que haya anadaras en el hueco. De lo contrario, pues tendrían que estar metiendo la mano y tarda mucho más que meter un palito, ¿no? Hace poco compré en Tutti una funda que decía mix de mariscos. Tenía calamares, tenía camarones y tenía esta almeja, Leucoma asperima. Yo no la conocía, se parece mucho a las almejas que se venden en Venezuela, que viven en las playas arenosas. Leucoma seguramente vive en playas arenosas y eh, estaba muy limpia. Es decir, que es posible que la hayan, para el procesamiento, la hayan dejado unas horas en agua de mar para que el animal expulse la arena que puede tener dentro de su cuerpo, porque si no, no, no puedes comértela. Si cualquier plato que prepares con una almeja llena de arena, te estropearía la comida completamente, porque estarías masticando arena, ¿no? Pero la leucoma que compré estaba muy buena, un poco picante. El arroz me quedó picante y parece que la leucoma tiene esa característica de darle un picor a las comidas que se preparan con ella. En cuanto a moluscos cefalópodos, pues tenemos el pulpo. Hay como unas 7 especies de pulpo, pero esta es quizá la más abundante por su tamaño. Un pulpo puede tener varios kilos de peso. La mayoría pues no van a pesar tanto, ¿no? A lo mejor va a pesar medio kilo, 1 kilo, ¿no? Eh, el pulpo pues van a ver que se vende muerto en los mercados y eh, los otros cefalópodos son los calamares y las sepias. Sin embargo, en un estudio que hizo el Instituto Público de Investigación en Pesca y Acuicultura, el IPIAP, describen que estas son las especies que se encontraron en la pesca que ellos realizaron, la pesca experimental que hicieron mar afuera. Para pescar los calamares se usan unas luces. Las luces atraen el plancton, el zooplancton y los peces, que es con lo que ellos se alimentan. Luego entonces los calamares son atraídos por las luces y se usa una potera, que es un anzuelo formado, mejor dicho, es un conjunto de anzuelos que forman un círculo, de tal manera que están unidos a una cuerda y esa cuerda se sube y se baja, ya sea manualmente con una maquinita y se acercan a la luz, de tal manera que cuando el calamar se acerca a la luz,
es capturado por los anzuelos y cada tantos minutos pues la, se sube la ristra, la potera, y se separan los calamares que hayan quedado eh, pegados a los anzuelos, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay algunos que tienen distintas tallas. El Oligopalescens, ese es el calamar más pequeño y a mi gusto es el mejor. Fíjense que tiene 19 centímetros comparado con los Sidiscus gigas. Su nombre ya le está diciendo giga, un calamar bastante grande, puede medir medio metro, tiene un manto grueso, casi de 1 centímetro de grosor. Es un camarón mucho más insípido, pero es el que mayormente venden en los mercados de pescado, ¿no? Luego tenemos especies que salen muy poco, Stenoteutis ovalaniensis, de 35 centímetros en la talla máxima, o Mastrephes bartrami, de 50, de 50 centímetros, y Stenoteutis rhombus, que este es muy grande, llega a 1 metro y llega a pesar 20 kilos, y Onicoteutis bansky, de 30 centímetros. La mayor parte de las capturas de calamares en Ecuador son de 12 gigas, en un 95%, pero realmente desde el punto de vista de la culinaria, el Oligopalescens es un calamar mucho más sabroso, mucho más pequeño, por supuesto, pero como uno lo puede preparar en trocitos o en ruedas, así como Ana preparó para su primer trabajo de esta asignatura, pues también huele muy bien. O sea, cuando uno cocina el olivo, los olores que emanan de la cocción pues son muy agradables, más agradables que los hibiscus, que casi no huelen, ¿no? Casi no huele y casi no sabe. Finalmente, terminamos el grupo de los equinodermos con los pepinos de mar. Eh, los pepinos de mar es el producto de la pesca de Ecuador de mayor valor. Cada uno se puede vender por $4. Tenemos dos especies que son importantes, la Isosticopus fuscus, vamos a ver las fotos enseguida, y Holothuria teli. Estos animales se pescan con buzos, se sacan, ellos viven de día están en los huecos enterrados, escondidos, y de noche salen a comer. Ellos comen sedimentos, su cuerpo está lleno pues, de arena, de los sedimentos, de la materia orgánica que se deposita sobre los sedimentos, y los buzos pues los van con una funda y los van metiendo en la funda y luego los suben, ¿no? Vamos a ver al final, seguidamente, el procesamiento a que se someten estos animales para su consumo. El erizo de mar, tenemos varias especies en Ecuador. La que más luce promisoria por su tamaño es el Tripneutes tepresus. Tiene unas espinas pequeñitas, blancas, pero el animal puede tener una testa, un caparazón de unos 6-7 centímetros de diámetro, que es bastante grande. Equinometra es otra especie, pero la que yo veo aquí en las costas de Manabí es muy pequeña, puede tener unos 4 centímetros de diámetro. Y hay otro que es bastante grande, que es el diadema, eh, que es un cangrejo, un erizo, una testa, puede tener a lo mejor 10 centímetros de diámetro y unas espinas muy grandes y venenosas, ¿no? Está en la zona sublitoral, aquí mismo en Manta, lo podemos conseguir en las playas rocosas, ¿no? En las playas cercanas a Puerto Viejo, pues son playas arenosas y no suele haber estos erizos, ¿no? Ni estas holoturias. Ellos son animales básicamente de playas rocosas. Bien, entonces vamos a ver ahora, ya que tenemos identificados los invertebrados marinos, eh, no sé, ¿se me pasó alguno? Eliana, ¿se te ocurre que se me haya pasado alguno que tú conozcas que no mencionamos? No, la verdad no. ¿Alguno los has comido, Eliana? Sí, los más básicos, pues el pulpo, el camarón, los más basiquitos. La,
¿Almejas? ¿Has comido almejas, Eliana? No, Ya. ¿Ana? Yo sí. Ah, ¿qué almeja? ¿Dónde la comiste? ¿Y qué plato prepararon? No, o sea, solo me la comía así, así en la cascarita, se puede decir, con En la limón. Sí, 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 sí. ¿Pero asada o cómo? No, así, no sé si estaba asada o si estaba cocinada, no recuerdo, pero fue en Esmeralda. Ya, ya. Bueno, mira, yo me iba a la playa Arenosa en la isla de Margarita, en Venezuela, y allí había muchísimas almejas. Uno metía la mano en la arena, sacaba las almejas, entonces me ponía con mi hermana un cuchillo, un limón, y íbamos abriendo las almejas, y crudas le poníamos limón y nos las comíamos. Pero en eso mi hermana se antojó de una nadara, de una concha, la abrió, pero cuando la abrió vi que en vez de tener el agua transparente era sangre, porque la nadara tiene hemoglobina. Y ahí no se la quiso comer, le dio asco y no se la comió. Pero vemos que una manera de comer moluscos bivalvos es crudo. De hecho, en los restaurantes finos en Ecuador te sirven una docena de almejas, perdón, de ostras, en su concha, en media concha, las abren, te la colocan con hielo, un poquito de lechuga, y te la sirven con unos limones. Tú le pones el juguito de limón y te la comes. Eh, en donde yo estudiaba, cuando yo empecé mi doctorado, primero estuve 6 meses en la costa atlántica de los Estados Unidos, en Carolina del Norte, y allí comen muchas ostras. Las ostras son muy importantes, hay grandes bancos de ostras. En aquel entonces, en el año 76, yo no veía muchos cultivos, pero sí veía muchos bancos de ostras y las ostras pues las sacaban eh, con la mano, ¿no? Pero abren la ostra y la carne la apanan, la pasan por huevo, la pasan por harina y la fríen. Y esa es la manera como se comen las ostras allí en Carolina del Norte. Pero siempre los restaurantes finos siempre te las van a servir crudas con limón, ¿no? Pero las ostras pues tienen una tradición fuerte. Ustedes conocen también la salsa de ostras, ¿no? Que es una de las salsas típicas que usan los chifas en su procesamiento de productos pesqueros, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. Los camarones. Cuando fuimos a Puerto Mar, vimos que había varias maneras de procesarlos, ¿no? Ellos nos informaron que compraban el camarón y cuando tenían un cliente que se los pedía enteros, simplemente los separaban por tallas y los congelaban. Los metían en unas cajas recubiertas. Las cajas están recubiertas con eh, parafina, luego se pone en una funda, eh, los hidratan. ¿Se acuerdan? Eliana o Ana, ¿cuál de las dos estuvo conmigo en Puerto Mar? ¿O estuvieron las dos? Las dos, sí. Ya. Se fijaron que ellos los camarones no es que los reciben y los empacan, sino que los meten en unos líquidos. En unos líquidos para que se hidraten y tengan más peso. A mí personalmente me parece que esto es fraude, ¿no? Porque lo están haciendo es aumentar el peso del camarón artificialmente con esta sustancia, le ponen agua de mar y le ponen estas sustancias que hacen que la sangre, la carne del camarón absorba el líquido y pese más. Es como ponerle el glaseado, pero el glaseado usualmente se le pone después que ha pesado, o sea, el peso neto te indica eh, el peso del camarón que tiene el empaque. El glaseado se le pone adicional para que cuando el camarón esté congelado y pierda agua por sublimación, sea el agua del glaseado y no el agua del tejido del camarón el que se esté desprendiendo. Pero esto de hidratar el camarón artificialmente para que pese más, a mí me parece fraude, pero bueno, es lo que vimos hacer, ¿no? Tanto el camarón entero, que no lo vimos porque no estaban procesando en ese momento, pero sí vimos las colas, ¿no? El camarón, las colas pueden ser con cáscara, o sea, descabezan el camarón y lo dejan con cáscara. Igualmente luego lo clasifican por talla y lo congelan. Las colas pueden ser peladas, vimos cómo pelaban las colas allí delante de nosotros y las desvenaban,
le quitaban el intestino cortando la cola con un cuchillito. También podían ser abiertas en mariposa, cuando el cuchillo no solamente corta para sacar el intestino, sino que abre completamente, no completamente, abre más profundamente para abrir el camarón en forma de mariposa, ¿no? Y allí no lo vimos, pero sí lo vi con los estudiantes en la empresa Propemar. Son las colas peladas y congeladas rápidas individualmente. Individually Quick Freezing es lo que significa IQF, ¿no? Entonces ellos colocaban las colas peladas sobre una mesa, no era una mesa, era una correa transportadora donde se colocaban la masa de colas y unas personas las esparcían sobre toda la correa. Esa correa entraba a un congelador a menos 20 grados centígrados y congelaba en cuestión de unos pocos segundos el camarón. El camarón tenía su superficie, una capa de hielo, y luego era enfundado. Y curioso, en las fundas uno podía batirlas y estaban despegadas. O sea, el camarón estaba congelado individualmente, pero uno las podía separar fácilmente uno de otro, ¿no? Es un proceso particular con lo cual le compran el camarón a esta gente, ¿no? Entonces, fíjense que no hay ningún tipo de procesamiento aparte del congelamiento, de la limpieza, la preparación en forma de cola o entero, pero no hay ningún tipo de procesamiento. En el supermercado he visto que hay un paté que venden, un paté de camarón. ¿Lo han probado, Ana? ¿Has llegado a probarlo? No. Nunca. Eliana tampoco. No, tampoco. Creo que la marca se llama La Especial o algo así. Eh, eh, pero fíjense, solamente entonces tenemos camarones congelados y camarones en paté. No he visto otro producto, pero ustedes saben que el camarón se puede procesar. De hecho, se usa el camarón tradicionalmente en arroz marinero. Es uno de los elementos que le da sabor al arroz marinero. Uno lo puede preparar apanado, eh, apanado, o sea, lo reboza con huevo harina y lo fríe. Se puede preparar en pinchos, mezclándolo con trocitos de cebolla, pimentón, tomates. Eh, Cuando yo hice el posgrado, mi familia pues organizó una recepción en la casa y un amigo peruano los preparaba asados. Pelaba los camarones, los envolvía en tocineta, en tocino, tocino ahumado, y los asaba. Y aquello quedaba exquisito, ¿no? Entonces, este tipo de productos perfectamente se pudieran producir. Camarones al ajillo, envasados en latas estériles o directamente en vidrio, eh, o cualquiera de los productos que hemos mencionado. Inclusive, la ensalada, hay ensaladas de atún, ensalada mexicana que tiene ají picante, ensalada rusa que tiene mayonesa. Sí, hay varias ensaladas de atún. Igual se puede hacer con el camarón. Entonces yo confío que en un futuro, con las próximas generaciones, pues ya ustedes tienen tesis asignadas, más estudiantes se animen a preparar productos procesados a base de camarón, de tal manera que tengamos la tecnología lista, porque a lo mejor estas nuevas generaciones de ingenieros de alimentos de la UTM se animen a montar sus propios negocios, así como tenían mis estudiantes en la ULEAN, que eran estudiantes de bioquímica en actividad pesquera, pero ellos mismos tenían sus propias empresas donde se dedicaban al procesamiento congelado, empaquetado en vacío, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente yo espero que ustedes trabajen como empleados de empresas, que es la gran mayoría de las personas, de los profesionales lo que hacen, sino que eventualmente Ana y Eliana tengan cada una su empresa, ¿no? Y tengan sus clientes y lleguen a exportar inclusive, o sea, ¿por qué no? Lo que queremos es que la formación de ustedes haya sido suficientemente sólida como para explorar el mercado y producir
cosas que el mercado no tiene en este momento, pero que son perfectamente realizables, ¿no? En Propemar, cuando estuvimos allí, vimos que ellos además de exportar camarón congelado, también tenían camarón cocinado, camarones apanados, que así como cuando Anita preparó el proyecto con aros de calamar, esta gente tomaba el camarón, lo apanaba y lo freía superficialmente, de tal manera que no era una cocción completa, sino una cocción parcial, que permitía que el cliente luego lo continuara procesando para que no se sobrecocine, ¿no? Que es lo que se quiere evitar, ¿no? En cuanto a cangrejos, eh, los cangrejos en Ecuador es una pesquería muy importante porque forma parte de la culinaria tradicional del país y se ha extendido por todo el país. Me imagino que a lo mejor originalmente, bueno, originalmente los indígenas comían cangrejo. Cuando llegaron los europeos ya se consideraron que los habitantes de las costas ecuatorianas y seguramente también los del interior del país comían cangrejos, pero los cangrejos están en los ríos. Pero sobre todo la comida esmeraldeña tiene mucho que ver con productos de la costa, en particular con cangrejos. Cuando voy a Esmeraldas, me siento mucho como si estuviera en el oriente de Venezuela, porque las comunidades de personas de piel oscura estuvieron concentradas en Venezuela en ciertos sitios, pero sobre todo las que están en el oriente de Venezuela tienen una culinaria casi idéntica a la de Esmeraldas. Usan mucho coco, mucho cangrejo, mucho camarón en los platos que preparan. Entonces, cuando voy a Esmeraldas, yo siento que estoy en Venezuela de vuelta, ¿no? Bien, entonces los cangrejos mayormente en Ecuador se venden vivos, en ristras. Como son cangrejos de tierra, pues ellos siguen respirando, lo único que requieren es que los mantengan húmedos, aunque no se pueden mover porque están amarrados, pero siguen vivos, pues siguen respirando. Hay algunas especies como el carinete, la jaiba o el cangrejo caja, las calapas, que se venden muertos pero tienen que estar refrigerados. La carne de cangrejo se descompone con gran facilidad y por eso es más común que se vendan vivos, ¿no? En lo que se refiere a pulpa, la pulpa de las pinzas, de las patas, o en el caso del canelite, de las patas nadadoras, como el canelite es el único cangrejo de mar que nada, la familia Portunidae, a la cual pertenece el canelito, todos nadan. Entonces, esa quinta par de patas, tiene unos músculos muy grandes que son las que mueven las patas nadadoras. Entonces, la, se extrae pues un músculo bastante grande. El músculo más grande que se extrae es el de la pinza, evidentemente, pero de las patas también se traen unos músculos más larguitos, más finos, pero el músculo de la pata nadadora también es una bolita que tiene una contextura y un sabor muy particular. La carne de cangrejo, cuando se extrae del caparazón, se puede vender a granel, refrigerada o envasadas en latas. Las latas pueden ser esterilizadas o pasteurizadas. Me imagino, no lo he podido averiguar, pero cuando lo averigüe se lo comento, ¿por qué se pasteuriza y no se esteriliza la carne del calinetes? Muy seguramente la esterilización, que ya saben que significa 115 grados durante 30 o más minutos, puede afectar la calidad de la carne. Mientras que la pasteurización solamente basta con llevarlo a 70 grados durante unos minutos y basta. Pero las esporas no son, bueno, aquí lo dice, la pasteurización destruye bacterias, levaduras y mohos dañinos sin alterar significativamente el sabor, la textura o los valores de la carne. La carne de cangrejo refrigerada dura hasta 15 días, congelada hasta 6 meses. Vemos que tiene una duración relativamente pequeña la carne de cangrejo, ¿no? Eh, la carne de cangrejo jaiba, Canetes sápido en Venezuela y en Estados Unidos, y maracaiboensis solamente en Venezuela, se vende en Venezuela y Estados Unidos en tres presentaciones diferentes.
Cocktail claw, o sea, la pinza tipo cóctel. Se trata de la carne de la tenaza unida a la punta de la tenaza para facilitar su consumo y mejorar su estética. Es decir, ellos toman la pinza, sacan la carne del grueso de la pinza, pero quitan la cáscara de la pinza. Solamente dejan la punta pegada a la carne. Y eso lo venden en unos recipientes donde están ordenaditas las pinzas, como si fueran soldaditos dentro de una caja, ¿no? Superclaw se trata de la carne de la tenaza de cangrejo delicadamente extraída de la misma y seleccionada por tamaño y peso. Lump, el lump es agrupar, group. Se trata de la carne de la espalda del cangrejo, músculo de la pata nadadora y es una de las más apreciadas por su firmeza, fineza, textura y el sabor que lo caracteriza. Se presenta pasteurizada en envases de 1 libra, 452 gramos. No mencionaron la carne de las patas, que como las patas son finitas, pues la carne no son músculos muy grandes, entonces forman una especie de conglomerado que se vende en la lata, ¿no? Cada lata identifica qué tipo de carne tiene adentro, ¿no? Y obviamente cambia mucho el precio. El precio de la mayor, la que es más cara es la lump, ¿no? Que es la carne de la pata nadadora, ¿no? La langosta espinosa. Eliana, no me digas que no has comido langosta porque no te creo. No, langosta sí, en casa sí se come. Ah, ok. ¿Y Ana, has comido langosta? Sí, sí he comido. Ya. La langosta es el marisco que tiene un sabor más particular. No hay otra cosa, ningún otro animal sabe como la langosta. No sé si opinan igual que, que yo. Eh, los cangrejos es una carne muy fina, pero no tiene ese sabor tan particular como tiene la langosta, ¿no? La langosta se vende mayormente viva, pero también se la puede vender en tela o en cola congelada. Como la cabeza de la langosta es muy voluminosa y no tiene mayor valor, sin embargo, en culinaria se usa picada por la mitad, se visera y se rellena con la cola, la carne de la cola, se prepara en una salsa y con la cual se rellena el cuerpo del animal completo, ¿no? Entonces se divide la langosta en 2 mitades y cada mitad se la rellena y se la mete al horno y gratina. Entonces, es una manera, se llama langosta a la termidor, es una de las formas de preparar langosta, ¿no? Eh, es un producto bastante caro, yo tengo muchos años que no como langosta, pero mi madre la compraba viva, a mí me daba cosa cuando la compraba, pues la compraba viva, entonces para matarla, preparaban la olla caliente, la amarraban y la metían de una vez, de tal manera que la muerte fuera inmediata, ¿no? Pero a mí me daba, no sé, de niño nunca me gustó ver morir a la langosta de esta manera, ¿no? ¿Hay algún comentario, Eliana o Ana, a las cosas que estamos diciendo del procesamiento? No, No, hasta ahora no. Bueno, vámonos con las almejas. Las almejas y mejillones, eh, a diferencia de muchos otros animales, las almejas, bueno, igual que los cangrejos, se venden vivas. Nosotros compramos las conchas que vienen de esmeraldas o que vienen del oro en Guayas y las compramos vivas. Se mueren cuando las cocinamos o se mueren cuando les da un hachazo en el punto de venta, porque como a veces es más problemático abrirlas, pues entonces a veces nos las venden ya abiertas, ¿no? Las personas las van abriendo una a una con una especie de cuchillo que tienen amarrado a un brazo. Pero también yo las compré, como les decía en Tutti, compré las conchas congeladas con concha o congeladas en media concha. Las ostras, los mejillones se pueden vender congelados en media concha listos para preparar para arroz. La pulpa se puede vender congelada. En Venezuela había una producción importante, aunque estacional, de vieiras.
los barcos de arrastre que van buscando camarón y peces de fondo, cierto momento del año capturaban una cantidad considerable de toneladas de vieiras, ¿sí? Entonces las vieiras eran llevadas a la planta de proceso, las abren, le quitan el músculo y lo colocan en unos envases y se congela al vacío. El resto del animal, que constituye pues, el intestino, el corazón, los tenidios, las branquias y la gónada, eso se destina a harina. Eh, la pulpa se saca de la concha, se llama engullado, y se puede preparar en salmuera y se esteriliza. Yo las compraba en California, yo compraba almejas en salmuera que venían de Tailandia y eran simplemente pulpa de almejas, ¿no? Ellas se pueden, el procesamiento pudiera constituir, se meten al vapor, se meten vivas, como ellas vienen del mar, se meten en una olla de presión al vapor, el vapor las mata, pero no permite que las sustancias que le dan sabor de la almeja se pierdan, porque como no hay contacto con agua, la almeja permanece con su sabor, se abre, porque la otra, cuando la almeja está muerta, la proteína que permite la apertura, eso se abren las conchas y luego se meten en unas cestas, de tal manera que las conchas van a quedar retenidas en la cesta y la carne va a caer fuera de la cesta y ahí se va se enlata, lo coloca el líquido de cobertura, se esteriliza y bueno, y va al comercio, ¿no? A exportación. En España pude ver los mejillones en escabeche. Eh, el escabeche no es más que una mezcla eh, de vinagre y agua, pero también se le pone aceite y se le ponen unas especias, ¿no? Eh, Se esteriliza eh, y realmente es un plato muy particular. Los mejillones tienen la particularidad que tienen color. Las hembras son anaranjadas, los machos son crema, color crema, y uno puede mezclarlos en el envase, sobre todo envases de vidrio, y se ve muy vistoso, porque parece una bandera, ¿no? Uno ve individuos amarillos, anaranjados, alternativamente, ¿no? Y el sabor es descomunal. Realmente, si tienen chance algún día de probar mejillones de escabeche, pues aprovechen, se compran su latita y se la comen con una buena cerveza al lado, ¿no? Eh, las almejas, pues igual, eh, se pueden preparar en escabeche. Nosotros vamos a preparar un producto que vamos a colocar camarón y calamar. Bueno, yo se los di, ustedes lo probaron. Ana, ¿qué dijo tu padre cuando lo probó? El, 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 el que nos dio, ¿verdad? El que nos obsequió. Ese mismo. No le di a nadie, no lo comí yo. Ah, te lo comiste tú. Pero Sí. ¿quién fue que no? Ah, no, Javier. Javier dijo, como él no come esas cosas, se lo dio a sus padres, ¿no? Ya. Entonces, vemos que estos productos tienen, sobre todo las almejas, tienen una consistencia bastante rígida. Uno las puede manipular con facilidad, a diferencia de las ostras, que son muy flexibles. Entonces, la ostra se nos puede romper con facilidad, la almeja no. El mejillón, lo que se come el mejillón mayormente es la gónada masculina o la femenina, pero es la gónada el grueso, porque cuando el mejillón desova, se pone flaquito, flaquito, no tiene mayor cosa que comer. Entonces, cuando ocurre, cuando uno tiene los cultivos eh, de mejillones y por alguna causa cambia la temperatura del agua, eso es un estimulante al desove y los mejillones se ponen flacos. Entonces hay que esperar varias semanas que el mejillón vuelva otra vez a coger peso para que llene la gónada y podamos venderlo. Esto constituye un problema para los cultivadores, pero bueno, es la biología de estos animales, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando era niño, había un vecino que trabajaba en Alimentos Margarita, que es hoy Polar,
En aquel entonces producían sopa de ostras y la envasaban. Entonces, también uno puede preparar ostras en salmuera, que no es más que agua con 4% de sal, y en el proceso de esterilizado se cocina el molusco y luego se sirve con limón como un- para picar, ¿no? Esto es muy típico en España. En España ellos tienen muchas almejas y una gran cantidad de ellas se envasa en salmuera o en aceite, eh, y realmente hay un desarrollo muy fuerte en estos productos industrializados. Bueno, vámonos con los calamares y los pulpos, los calamares, sepias y pulpos. Ellos mayormente se venden refrigerados, muertos refrigerados o enteros y congelados. Uno de mis estudiantes, de mis tesistas, tiene una empresa en Manta donde ellos congelan calamares, congelan pulpo, congelan camarón y pues lo venden a restaurantes. También tenemos la posibilidad de preparar calamares en trozos. Puede ser el manto por una parte, puede ser tentáculos por otra, pero también los sacos de tinta, tanto los sacos de tinta de los pulpos como de los calamares, se usan en la culinaria para preparar platos, ¿no? Uno de los platos que a mí más me gustan son los calamares en su tinta. Se pican los calamares en trozos pequeños, se mezclan con cebolla, pimentón y finalmente, y sal por supuesto, y pimienta, y finalmente se le agrega la tinta. Eso va a preparar una salsa negra, pero con un sabor espectacular. Eh, la verdad que me está dando hambre de hablar de estas cosas, ¿no? Pero todos estos productos pues se pueden procesar aquí en Ecuador. Ellos en Supermaxi o en Comisariato o en Tía pueden ver eh, calamares en su tinta en lata, esterilizados, ¿no? Eh, ya sea en aceite o en salsa. Son, los moluscos se prestan mucho para el procesamiento porque uno se puede comer casi todo el animal, salvo las vísceras y el pico, como ellos tienen la rádula, que la rádula es como una lengua llena eh, de dientes, que los caracoles se usan para raspar el sustrato y sacar las algas, con lo cual ellos se alimentan. En el caso del pulpo, de los cefalópodos, pulpos, calamares y sepia, la rádula se ha convertido en un pico y el pico tiene una glándula de veneno. Entonces, cuando el animal captura eh, un molusco o captura un pez, pues lo muerde con el pico y le inyecta veneno y de esa manera pues lo tranquiliza y se lo come, ¿no? Entonces, los calamares realmente es uno de los productos ecuatorianos que más se prestan porque tiene un desperdicio muy pequeño en comparación con el peso completo del animal. No en balde tenemos una flota china de centenares de barcos pescando calamares en la zona económica, al lado de la zona, por fuera de la zona económica exclusiva, tanto de Galápagos como del Ecuador continental. Estos barcos chinos tienen unos sistemas automáticos para pescar calamares con luces y pues nosotros ni nos enteramos de lo que se llevan de las costas, ¿no? Frente a Ecuador. Como son aguas internacionales, pues no podemos hacer nada, pero es un producto que el Ecuador lo pudiera utilizar. Pero nuestra flota calamarera es muy pequeña. Realmente nosotros tenemos recursos que marginalmente explotamos y pudiéramos desarrollar no solamente la flota, sino también el procesamiento de estos productos. Entonces tenemos por delante un recurso valiosísimo marginalmente explotado, ¿no? Y son los chinos los que se lo están llevando. Pero realmente nosotros estamos en perfecta capacidad de poder explotar estos calamares, sobre todo el Dosistus gigas, ¿no? El calamar grande que es el que se llevan los chinos. Me faltaron los, no, me faltaron los caracoles. Los caracoles
tenemos un conjunto de caracoles. Eh, Ana, si te fijaste que en el producto que les di había trozos de caracol que tratamos de cortarlos lo más finamente posible, pero estaban muy duros. El caracol en sí es un producto bastante duro, difícil de preparar para que quede suave, a no ser que lo metamos en una olla de presión, cosa que no hicimos, ¿no? Para preparar los marinados, ¿no? Pero yo recuerdo que Eliana, era tú que nos contabas de cómo se comían los churros. Eliana. No, Ana, Ana. Ah, Ana era la que contaba cómo se comían los churros. Sí, Pero ¿cómo los preparas, Ana? o sea, yo más lo comía así en restaurante como en ceviche o en arroz. Ah, ok, pero es que el churro es muy pequeño. Sí, Por eso tendrás que sacarlo uno a uno, aunque lo tengas en el arroz, tienes que sacarlo con un tenedor o con un palillo, ¿no? sí. Ya. En Francia, eh, ¿conocen el escargot? ¿Les suena este nombre? No, Mm, mm, no, tampoco. Es un caracol de tierra, es persa. eh, Este caracol se introdujo en América de Europa y constituye pues hoy día un problema porque el bicho se reproduce tremendamente eh, y como la gente le pone pesticidas, pues entonces no es factible comérselo porque puede estar contaminado con pesticidas, ¿no? Pero el escargot es un caracol de tierra que se produce en una salsa. Mi mamá eh, lo compraba en lata, no me quiere, es una, lo compraba, venía una lata grande, como de 200 gramos de caracoles, en una salsa muy sabrosa, eh, y básicamente uno lo que hacía era calentarlo y con un palillo sacaba el cuerpo del animal del, del caracol, de la concha, porque venía con concha, y te lo comías todo. O sea, así como te comes la almeja, que no, ahí no separas intestino, corazón, branquias, ahí te comes todo. Igual te comes todo el caracol completito. Cuando Ana nos cuenta que sacaba los churros con el palillo, pues igual, saca el churro completo, ¿no? En el caso de los grandes caracoles, eh, hay unos caracoles muy grandes que pueden tener como 20 centímetros de diámetro. Ahí se sacan de la concha, se cocinan y se cortan en trocitos, ¿no? Bien, me queda entonces los equinodermos. Aquí vemos la foto de un pepino de mar. Eh, el Ministerio del Ambiente de Ecuador solamente permite su explotación en las Islas Galápagos. Esto que ven acá, estas espaguetis que ven aquí, es la caca. Ellos tienen aquí en la punta, tienen 5 tentáculos. Estos tentáculos están muy ramificados y lo colocan sobre el sustrato. Ahí se le pega la arena, luego se mete la arena en la boca y el animal pues come la materia orgánica que ingiere con la arena. Luego ven que expulsa la arena. Esos espaguetis son, la caca no es más que arena, trozos de arena. Entonces estos animales están todo el tiempo recirculando la arena del sedimento, impidiendo que se consolide. Eh, la eliminación de los pepinos de mar de una comunidad causa inconvenientes porque el pepino impide que el sustrato se consolide, se solidifique, porque el pepino está todo el tiempo reciclando. Y eso permite que muchos otros organismos que tienen que enterrarse
logren conseguir un hábitat adecuado para vivir. Entonces, por eso es que el Ministerio del Ambiente es cuidadoso en la explotación de los pepinos, para impedir que se degrade un ambiente porque eliminen los pepinos de esa zona, ¿no? El pepino para su procesamiento se pesca con buzos que los consiguen. El pepino es indefenso, está allí eh, en el fondo del mar. Si lo ves, a veces de noche, de día se esconde, de día sale, de noche salen a comer y uno puede, pues con una linterna, buscarlos, lo mete en una funda, lo llevan a la superficie y allí se abre el pepino con un cuchillo, se visera, porque evidentemente las vistas están llenas de arena, y se cocina. Luego que se cuece, el animal se pone a secar al sol y una vez seco se envasa en fundas y se exporta a los países del Asia, ¿no? La comida, aquí ven un pepino en salsa, relleno con algo que le pusieron adentro. Eh, Aquí vemos, aquí está entero en su salsa. Aquí lo vemos trozos de pepino mezclado con pues, pimentón y una salsa. Y aquí vemos, esto parece estar relleno con un camarón, ¿no? Este pepino abierto por la mitad. Fíjense lo grueso que es el tegumento, ¿no? El cuerpo, lo que se come realmente es el cuerpo del animal, porque las vísceras fueron eliminadas antes de su procesamiento, ¿no? Ok, esto en cuanto a pepinos. En cuanto a erizos, los erizos se venden vivos, uno los puede mantener húmedos, eh, o las gónadas. Fíjense que la gónada, les muestro la gónada. ¿Ven el erizo? Lo han abierto por la mitad y la gónada tiene estos 5 unidades que, si uno lo abre con cuidado, estas 5 ramificaciones pueden quedar intactas. Y uno las saca del erizo, las congela y lo exporta en unas cajitas. Esto tiene un valor altísimo en Japón, ¿no? Aquí vemos el erizo con algunas, estos huevos que están arriba son otra cosa, porque estos no son huevos de erizo, ¿no? Los huevos son muy pequeños, son los que están aquí mezclados con queso, ¿no? Entonces, este plato me imagino que se mete al horno para que, o se sirve a sí mismo, huevas de erizo con queso, ¿no? Estos que están arriba parecen huevos de pez, parece caviar, ¿no? En Venezuela, esto es de mi trabajo sobre los equinodermos de Venezuela, vemos que agarran una testa de un erizo, aquí ya no tienen las espinas, se rellena con huevos de varios erizos y se asa sobre las brasas, ¿no? Entonces a uno le venden esto, se pone limón arriba y se come con una cucharita, ¿no? Aquí vemos, estas son, esto puede ser alguna fruta, pienso yo, ¿no? Vemos que el erizo, lo amarillo son las huevas. Las huevas forman parte como de cinco bananas que tiene el erizo adentro. Aquí las han sacado y las han colocado artísticamente con esta cobertura de estas frutas, a no ser que sean huevos de pez, pero lo veo muy oscuro para ser huevos de pez. Y luego también podemos preparar con las gónadas, estas gónadas en salsa con perejil, que estos productos pues se pueden envasar, ¿no? Finalmente, este es un plato parecido, aquí vemos huevas de erizo con queso y un camarón, una cola de camarón en cada uno, sobre un vasito, ¿no? Para sostenerlo y se come con la cuchara que están viendo ahí. Entonces, bueno, esto era la parte culinaria, que vemos que estas huevas se congelan, se extraen, se extraen del erizo, se meten en unas cajitas, se congelan y se exportan congeladas. Y esto vale bastante dinero allá en Japón, en Hong Kong, en Corea, ¿no? Yo estudiaba en California, donde hice el doctorado, y allí un barco pescaba los erizos
y los llevaba a la planta y los exportaban vivos o congelados a Japón o extraían las gónadas y exportaban las gónadas eh, directamente, ¿no? Porque cuando tú envías un animal entero, tú no sabes si está maduro o no. Y si el animal no está maduro, pues no tiene nada que comer, porque internamente el animal tiene unos tejidos epiteliales que los podemos ver acá. Déjame ampliar la foto. ¿Ven el fondo? Que tiene unos epitelios marrones. Esto es parte del sistema ambulacral. Las espinas se mueven con unos músculos, pero ellos también tienen unos pies ambulacrales que funcionan con hidráulica. Entonces, cada pie tiene en la base una ampolla llena de agua que como se contrae, el pie se expande, ¿no? Luego tenemos pues el intestino que lo eliminaron, el intestino que también es como un papelito. Realmente el erizo por dentro está lleno de agua y tiene pues el intestino, la boca que conecta con el intestino, con el ano, pero la boca conecta con el esófago, el estómago, el intestino y el ano, el sistema hidráulico, pero todo casi todo es agua, tiene muy poca carne. Porque lo que se come el erizo básicamente son las huevas. Sí. ¿Alguna pregunta para pasar ahora a la parte de cultivos? No, hasta ahora no. ¿Se te ocurre que pudieras preparar con este plato, Anita? No, no se me ocurre. Debe tener un sabor bastante fuerte, ¿eh? Es decir, que uno pudiera usarla como saborizante. En lugar de comérselo directamente, uno pudiera tomar los huevos de erizo y preparar un saborizante con él. Así como tenemos cubitos de base de carne o cubitos de gallina, pudiéramos tener también cubitos a base de eh, huevas de erizo. Una de mis estudiantes de la ULEAM, que era la tesis de ella, pero no llegó a terminarla, era un saborizante a base de concha, de Anadara tuberculosa. Ella la liofilizó, luego el liofilizado es un secado en congelar, mientras se congela, y luego la molió. Y la iba a mezclar entonces ahora con otros productos para formar el saborizante y bueno, y tenerlo como tesis. Lamentablemente pues no llegó a culminar la tesis. No se ha graduado la muchacha todavía.